soy superviviente de la mutilación genital femenina, que a mí me cortaron cuando tenía 5 años. El recuerdo está pegado en mi mente, ¿no? Como una película difícil de olvidar, que cada vez que lo cuento vuelvo a ser aquel niña, vuelvo a recordar todo, vuelvo hasta puedo oler los olores que había ese día en esa cocina de mi abuela. Para mí lo más importante en ese momento era que se acabaran lo que estaban haciendo y que no tener ese dolor de ese momento, ¿no? Y luego era curarme y que no vuelvan a cortarme. Mi- y pensé con eso ya todo se acabaría y la vida volvería a ser normal. Pero no fue así porque eso es un cambio permanente. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! En este vídeo vamos a hablar de cosas que a los patrocinadores de YouTube no les gustan mucho y eso significa que este vídeo va a estar desmonetizado. Pero eso no significa que dejemos de hacer este tipo de contenido. Si te gusta lo que hacemos y quieres que sigamos haciéndolo con libertad, llamando a las cosas por su nombre y poniendo las imágenes de lo que está sucediendo, puedes suscribirte como miembro en YouTube o hacerte mecenas en Patreon. Te dejamos el enlace en la descripción. Gracias a todos los que nos apoyáis y que hacéis posible Pandemia Digital. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de hoy. Vamos, si os parece, en lo que se une ella, a escuchar su testimonio en una entrevista muy reciente que le hacía el Diario Público. Es una entrevista que luego podéis ver cuando queráis, pero vamos, que con la charla que vamos a tener ahora la vamos a ver ampliada, pero yo creo que puede ser una muy buena introducción y así ya cuando llegue ella podemos ir directamente a vuestras preguntas y a lo que más os interese. Tenía 5 años cuando me dijeron que me iban a purificar. Entonces viajamos desde mi pueblo Garissa, en Kenia. Me acuerdo que era un viaje muy feliz, porque algo importante iba a pasar en mi vida. Así que llegamos a la casa de mi abuela y dijeron que mañana. Hirvió agua y me bañó. Y luego me puso un vestido corto. Y había una tienda que se abría muy temprano a la hora de rezo, por las mañanas. No había que cruzar carretera ni siquiera. Y me mandó a comprar cuchillas. Y fui a comprar. Y me acuerdo que compré 2. Entonces cuando yo entro, ahí me coge mi abuela y me inmoviliza. Con sus manos coge las mías y con sus piernas abre mis piernas, lo máximo. Y la señora empieza a cortar. Me acuerdo grité mucho, pero no me salían las lágrimas. En ese momento también me taparon la boca, me metieron un trapo en la boca para que no se escucharan mis gritos. Hola. Hola Asha, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos en directo, estábamos justo viendo el reportaje que hacía poco te hacía público para conocer un poquito más tu trayectoria. Bueno, en primer lugar agradecerte que estés hoy aquí. Estábamos comentando que hace unas semanas cuando estábamos planificando el programa de hoy, que es una sección de actualidad internacional, este espacio, pues queríamos ver un poquito las distintas realidades que había, ¿no? Más allá de la realidad europea. Y hablábamos de las distintas violencias que podía sufrir una mujer, más allá de la perspectiva pues, más europea, de los derechos reproductivos como puede ser el aborto, que están más encima de la mesa. Y salió tu nombre y yo, a nivel personal, tengo que decir que leerte, escucharte ha sido un shock, ha sido una gran experiencia y desde luego poder tenerte hoy es un placer, aunque sea pues eso, media horita, así que quería agradecerte en primer lugar que hayas estado hoy aquí con todos nosotros y con todas nosotras. Muchas gracias, muchas gracias. Diriges una organización que ya lleva mucho tiempo luchando contra la violencia contra la mujer, que es Safe a Girl, Safe a Generation. Y en concreto, estábamos escuchando como tú precisamente articulas todo eso desde tu propia experiencia personal. Naciste en Kenia, fuiste víctima de ablación genital femenina, también de matrimonio forzoso. Y precisamente tu impulso era que tu hija no viviese en parte lo mismo que tú. Así Eh, es. si quieres contarnos un poco. Pues sí, bueno, fue así, no sé por dónde empezar realmente.
pero básicamente es lo que has contado. Se ha fundado la organización Save a Girl, Save a Generation, Salva una niña, salva una generación, en España en 2007. Pero el trabajo empezó mucho antes, y antes de mi llegada, digamos, a España, precisamente porque soy superviviente de la mutilación genital femenina, que a mí me cortaron cuando tenía 5 años, más o menos. Digo más o menos porque nunca no estoy Mm. seguro de la edad exacta, pero los cálculos dicen eso. Lo que pasa es que el recuerdo está pegado en mi mente, ¿no? Como una película difícil de olvidar, que cada vez que lo cuento vuelvo a ser aquel niña, vuelvo a recordar todo, vuelvo hasta puedo oler los olores que había ese día en esa cocina de mi abuela. Entonces eso en su momento pues me marcó en, digamos, en el dolor, ¿no? Que sentí siendo tan cría, pero no sabía cómo me iba a afectar el resto de mi vida, ¿no? Eh, para mí lo más importante en ese momento era que se acabaran lo que estaban haciendo y que no tener ese dolor de ese momento, ¿no? Y luego era curarme y que no vuelvan a cortarme. Mi- y pensé con eso ya todo se acabaría y la vida volvería a ser normal. Pero no fue así porque eso es un cambio permanente, eh, un daño permanente, daño emocional, daño psicológico, daño físico, ¿no? Que no lo sabes ese momento, pero te acompaña toda la vida. Entonces, en ese proceso, pues crecí con muchas dudas. Crecí con muchas dudas de pequeña. A veces pensaba que lo que me habían hecho estaba bien, a veces no. Cuando tenía infecciones, cuando tenía complicaciones, pues lo rechazaba, pero tampoco no era algo que la familia había hablado, ni siquiera entre hermanas en ese momento, porque aquella época era tabú, no se podía hablar, no se escuchaba como se escucha ahora. A veces cuando preguntaba si le picaba, ¿no? Las otras niñas de la familia y me decían no, entonces llegaba un momento que me sentía el bicho raro, entonces aprendes a callar también, a esconder esas complicaciones que este supone, ¿no? Mm. Y, y ya más adelante, pues llega, digamos yo y mi hermana fuimos muy afortunados en el sentido que pudimos estudiar. Hay pocas mujeres de mi edad en mi comunidad que han podido estudiar, muy pocas. Entonces, eso debemos agradecer a nuestros padres, ¿no? Y por esa razón, mi matrimonio tardó en llegar. Bueno, lo que ellos llaman matrimonio, yo lo suelo llamar venta, ¿no? Mi comprador llegó tarde, digamos, a los 20 años más, o justo cuando estaba entrando a los 20 años más o menos. Viene el candidato perfecto, la familia está contenta, paga por mí, y me llevan para el matrimonio a su ciudad natal, que era Mogadiscio, Somalia. Y ahí es la noche, pues sé que él, ya como yo era producto suyo, pues quiere penetrar y no puede, es como que estaba cerrada, porque lo que me habían hecho a mí se llama infibulación. Consiste en cortar, algunos cortan, otros no, total o parcial de la parte visible del clítoris, labios mayores, labios menores y luego coserlo todo. Y estaba cerrada, ¿no? Con un agujero muy, muy pequeño. El agujero cuando más pequeño era, más perfecta era la niña. En- entonces, como no podía penetrar, había una señora afuera preparada con una cuchilla. Entonces ella abre y él pues eso. em, Me cuesta mucho siempre esto. em, No, lo es un... llamo, lo llamo violación y aquel noche lo ejerció
con toda la fuerza, además permitida y aplaudida, porque un grupo estaba feliz porque habían entregado una virgen, la otra estaba feliz, habían recibido una virgen, ¿no? Todo el mundo estaba celebrando, menos yo, ese momento. Y odié tanto ese momento, que rechacé tanto, que entré en un shock, más o menos, porque a partir de ahí tuvieron que separarme de él, ponerme en una habitación aparte. Las mujeres de esa familia lo entendían y le decían que no pasa nada. A veces algunas niñas actuaban de esa manera y que con el tiempo iba a entrar en razón y iba a volver con él como su mujer, ¿no? En mi caso no fue así. Seguía durmiendo sola hasta meses y a los 2 meses, 3 meses más o menos, pues descubro que estoy embarazada, que fue otro shock para mí, porque no lo deseaba, no lo quería, no sabía dónde acudir si hubiera querido abortar, y ni siquiera creo que me iban a permitir hacerlo, porque se supone que eso ha sucedido dentro de un matrimonio, entonces no tendría ninguna justificación. Bueno, el aborto nunca ha tenido en mi comunidad ninguna justificación. Y ahí mucho menos en aquel tiempo, además. Por lo tanto, estaba condenado a tener ese bebé si quería o no. Entonces empecé a pedir que fuera un niño, porque pensé que ya que voy a dar luz y voy a traer un ser a este mundo, pues quería que ese ser no tuviera ningún problema, no tuviera el mismo problema que yo, no pasara por todo lo que había pasado yo. Y ese momento yo deseaba que fuera un niño, porque veía a los niños de mi comunidad y mi familia no tenían las complicaciones que había tenido yo. Y llega el día de parto y me dicen que el parto también fue complicadísimo. Entonces me ponen el brazo y me dicen, felicidades, es una niña. Ahí yo creo que fue el punto decisivo en mi vida, por, ya por decir que ya peor no puede ir. Y, y es cuando tomé la decisión o me juré a mí misma si esta era mía y yo decidía en su vida, no iba a pasar por la mutilación genital femenina. No sabía lo que me iba a enfrentar a ese momento, pero la decisión estaba tomada, ¿no? Y ahí ya tenía, digamos, otro estatus, porque era madre y podía hablar de cosas. Entonces, cuando empecé a hablar con las otras madres, escuchaba sus historias, escuchaba lo que le había pasado, a mí no me entraba en la cabeza por qué creían en esto y querían continuar con ello. Sí, todo lo que me están contando es algo que nadie puede aguantar, ¿no? Era tan doloroso y muchos de ellos estaban de acuerdo conmigo. Era como necesitaban que alguien se revelara, ¿no? En ese momento, especialmente en mi entorno. Las primeras personas de decir, pues si tú no vas a cortar tu hija, nosotros tampoco fueron mi hermanas, primas, amigas, ¿no? Vecinas. Entonces, de repente había un grupo de mujeres que había decidido esto ya no más. Eso me dio mucha fuerza en creer que lo que estaba haciendo era correcto, porque también tienes esas inseguridades, ¿no? No sabes si la decisión que estás tomando va a ser acertada, no sabes si eso puede afectar el futuro de tu hija, eh, las maldiciones que te pueden caer. Entonces, estás en un momento tan insegura que, aunque sí tienes una decisión firme, pero no tienes motivo ni has visto a otros ejemplos, ¿no? Pero al ser más personas, más mujeres, ¿no? En ese momento, sentí esa fuerza, ese calor y dije, pues no soy la única que necesita cambiar eso, por lo tanto debemos seguir adelante con ello. Y así poco a poco, digamos, cómo empezó el cambio. Bueno, Asha, gracias por el testimonio. Yo
había escuchado conferencias, había podido leer entrevistas, pero la gente que nos está viendo, decenas, cientos de personas que nos ven, todas bueno, pues están de acuerdo, transmiten esa sensación y sobre todo la fuerza con la que lo cuentas. Agradecerte de nuevo el estar aquí. Ese ejemplo, ese empuje con otras mujeres te hacen, bueno, pues empezar una lucha que ahora mismo llevas a cabo en Save a Girl, Save a Generation, ¿no? Contra la Sí. práctica de la ablación genital femenina y del matrimonio forzoso, entre otras formas de violencia hacia la mujer. Te quería preguntar, para contextualizar, ¿qué es la ablación genital, aunque lo has explicado, y por qué se sigue practicando en muchas partes de África? Es decir, ¿cuál es la explicación que tiene para que todavía se siga practicando, ¿no? La mutilación genital femenina, bueno, consiste en cualquier, digamos, alteración, corte de las partes genitales de la mujer o niña sin ningún motivo médico. Eh, Hablan de 4 tipos según la OMS, que tipo 1, por ejemplo, que consiste en el corte parcial de la parte visible de clítoris o corte total de la parte visible de clítoris. Eso lo consideran lo más leve. Normalmente se practica desde días de nacimiento y se sigue haciendo porque es una creencia arraigada, ¿no? En que esto es parte de una cultura. Hay muchos motivos y como digo que no, esto no es un manual, todas las comunidades, cada comunidad tiene su motivo por hacerlo. Lo que tienen en común es el control de la sexualidad de la mujer, porque piensan una mujer sin corte es insaciable, y que no puede llegar virgen al matrimonio o no puede ser fiel a su marido. Entonces todo camina en eso, ¿no? Que el control sexual de la mujer, el patriarcado, aunque existe mucha información ahora mismo, hay muchos trabajos que se está haciendo en diferente parte del mundo, ¿no? Todavía nos queda mucho que hacer porque tienen que ser la propia comunidad es quien lo abandonan y que decidan que esto no, esto hace daño, ¿no? Le hace daño a su vida, le hace daño a su sexualidad, a su salud mental. Tienen que decidir eso. Y ese es el trabajo que tienen que hacer las organizaciones, los gobiernos, porque no basta con solo las leyes. Hoy en día todavía se sigue practicando la mutilación genital femenina, algún tipo de mutilación genital femenina a nivel mundial. Necesita una respuesta global. Necesita que no exista ningún país sin ley, pero no solamente la ley, sino que acompañe por más información, más educación, ¿no? Abrir los ojos a las personas que le diga esto no es religión, porque algunos lo han metido en su religión y creen que es una exigencia religiosa cuando no tiene absolutamente nada que ver con ninguna religión. Es casi 200 o más años antes de Cristo, pero las religiones al llegar no cambiaron eso. En ese momento se convirtieron también en cómplices, digamos, y tienen que ya hablar, predicar desde las mezquitas, iglesias, ¿no? También sobre este tema tienen que hablar, tiene que dejar de ser tabú, tienen que hablarlo en los colegios. Yo creo que estamos en buen camino, pero todavía nos queda mucho que hacer hasta que se cambie esa norma social, ¿no? Y esa mentalidad, no vamos a llegar a su fin. Claro, tú decías que precisamente una de las partes más duras leías entrevistas y demás era precisamente el silencio que rodeaba a la comunidad, tu entorno más cercano y cómo el vivirlo individualmente con todas las barreras que había, ¿no? O sea, no solo fue el daño físico, sino también, decías tú, ese impacto mental en tu salud mental de durante mucho tiempo vivir cuestionándote si no solo no solo que podía estar bien lo que te había ocurrido, sino que además podías ser culpable, cuestionarte, ¿no? Que por qué te lo estabas cuestionando, ¿no? Y esa es Totalmente. una de las partes más duras, ¿no? Totalmente, porque no tienes información, no había información. Entonces, ellos saben que está prohibido, pero nadie ha sentado con ellos para saber por qué lo siguen practicando, qué motivo es la que le lleva a seguir practicando y qué pasaría si lo abandonan, ¿no? Hay comunidades que dicen, si lo abandona, pues su hija no se va a casar nunca, no le van a dejar entrar en las casas, no le van a dejar cocinar. Entonces, ahí con quién tenemos que hablar. Tenemos que hablar no solamente con las mujeres, pero
sino con los líderes de esas familias, con las líderes religiosas de esa familia, para que quiten esos tabús que está metido en la mente. Pero los hombres no están colaborando tanto. Mm. Entonces necesitamos cada vez que coja más fuerza las mujeres, ¿no? Que estén convencidas de lo que van a hacer para que ellos convenzan el resto de la comunidad. Claro, y estabas diciendo que es una situación que sigue siendo especialmente grave en muchos países, aunque sí que hay un avance. Dirías que en los últimos años quizás se ha empezado a romper un poco el tabú que rodea el tema. Bueno, quizás sobre todo en países como en España, casos concretos como el tuyo, o puede que estén ayudando, pero dirías que en esos propios países está mejorando, se está consiguiendo romper la brecha o no. Sí, todo, o sea, en otra ocasión, la conversación que tuve con esas mujeres de hoy no me escucharían, estarían tan Mm. avergonzados porque estoy hablando de su parte privada, ¿no? Estaría hablando de la mutilación genital femenina, estaría hablando de una relación con, entonces no me escucharían, estarían cerrando los oídos, estarían avergonzadas, pero sí sabían de la mutilación genital femenina, sabían incluso que había una ley, lo que quiere decir que sí, que hemos avanzado muchísimo. Aunque nos queda mucho por hacer, tenemos que seguir trabajando. Y ahí estás con Save a Girl, Save a Generation. ¿En qué consiste vuestro trabajo? ¿Cómo os puede seguir la gente? ¿Cómo os puede ayudar? Con todo, ¿no? O sea... Pues sí, bueno, necesitamos todo tipo de ayuda, no solamente económica, también económica es muy importante porque nada se mueve sin ello, pero también el voluntariado, ¿no? El voluntariado, recursos humanos en ese sentido, personas con diferente conocimiento que se puedan sumar, están bienvenidas. Tenemos dos proyectos ahora mismo tienen varias patas, una está en España. Aquí seguimos trabajando con la comunidad, ofreciendo, nos estamos innovando cada vez. Ahora, por ejemplo, tenemos un club de lectura que todas las que están ahí son personas que el idioma español es su tercera, cuarta o quinto idioma y no habían leído ningún libro en español y estamos ahí intentando leer como los niños en alto, pero también comprender. Pero es un espacio también de encuentro, ¿no? Donde si no estamos leyendo, estamos hablando es un espacio seguro donde estamos hablando, conectando, conociéndonos, ¿no? Apoyándonos. También tenemos clases para tema de administración, sacar la nacionalidad, cómo sacar una cita, etcétera, etcétera. Aparte de eso, pues seguimos con la formación y sensibilización en los colegios, con diferentes instituciones, ¿no? En donde nos llaman, vamos, y en donde no nos llamas también, nos autoinvitamos para seguir hablando de este tema, informando a las personas para que cada uno saque unas ideas y ahí para que pueda implementar con las personas que está trabajando, ¿no? También las charlas, entrevistas de sensibilización, mayormente es lo que estamos haciendo, aunque queremos trabajar con jóvenes, para que esos jóvenes a su vez trabajen con otros jóvenes, porque creemos que es muy importante. Es una parte que se excluye muchas veces, porque los jóvenes no acuden a esas charlas. Los jóvenes, a no ser que vayamos a los colegios y los profesores lo obliguen, no se implican, ¿no? No se hacen, no hacer ese activismo por decir, oye, esto yo quiero conocer más y hacer más. Entonces estamos formando un grupo de jóvenes para que esos jóvenes se conviertan en las embajadoras, ¿no? En diferente parte de España y que ellas vayan, que sigan ese trabajo. Esa es lo que estamos haciendo en España de momento. En Kenia tenemos una casa de acogida para mujeres que están en una situación de violencia de género y que también han pasado por mutilación genital femenina o matrimonio forzado. La casa es una casa de paso, trabajamos junto con otras organizaciones locales ahí, ellos nos envían los casos y luego le dan otra alternativa después de estar un tiempo en nuestra casa. Aparte de eso, pues la oficina, que tenemos unas formaciones continuas con las mujeres, que están mostrando un gran interés. Hay como 40 mujeres, 20 de mujeres somalíes y 20 mujeres oromo, de la etnia oromo, que originaria de Etiopía, que son todos solicitantes de asilo que viven en Kenia. Y con esa comunidad, pues estamos, la verdad, descubriendo todo lo marginados y no tienen ningún tipo de recursos, problemas sin papeles, o sea, un montón de problemas que tienen en esa mochila estando en Kenia y también sufriendo violencia por parte del gobierno, por
por parte del país que le ha acogido y por parte de sus esposos, ¿no? Hay un trabajo muy bonito que se está haciendo también para ver cómo podemos armarles de herramientas para poder sobrevivir a esa situación tan cruel y eso, pues Mm. necesitamos, la verdad, todo tipo de ayuda. Había otra parte que es, más allá de la mutilación genital femenina, el impacto que ello tiene, no solo, como decíamos ya, en la salud mental, sino también unas consecuencias físicas para toda la vida, ¿no? Y por tanto, es un proceso que se alarga y que, bueno, como decías, hay espacios de acompañamiento, pero también hay un impacto en la salud que condiciona de por vida, no ya solo en el ámbito de la propia salud sexual, sino infecciones, etcétera, ¿no? Y son aspectos también recurrentes, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, como muchas veces estas complicaciones lo han tenido toda la vida, no lo relacionan con la mutilación genital femenina. Hacerles entender que eso ha tenido que ver también, hacerles entender que pueden ir al médico y explicar lo que le ha pasado y ginecóloga, a matrona o el médico de familia puede ir aconsejando cómo cuidarse en ese sentido, ¿no? Eh, Eso, pero tienen que entender primero que eso ha tenido que ver con eso, porque si no lo Claro. relacionas, pues no lo sabes. Y luego, otro de los aspectos que trabajáis y que es una vertiente es la del el matrimonio forzoso, que es una realidad también, imagino que muchas veces también muy difícil de poder identificar porque hay todo un silencio familiar o incluso un autoconvencimiento en muchas ocasiones. ¿Cómo ayudáis o cuál es tu experiencia también a la hora de trabajar con mujeres que también han sido víctimas de matrimonio forzoso? El matrimonio forzado es una de las violencias más silenciadas, difícil de detectar, a no ser que esa persona pida ayuda. En los colegios, en los institutos, colegios son los propios profesorados que tienen que detectar, ¿no? Eso y poder tener esa cercanía con la niña. Pero si no hay denuncia, si la niña no busca ayuda, no podemos saber. Lo que nos va a pasar es que la niña desaparezca y luego escuchemos lo que pasó en Pakistán, ¿no? Claro. Entonces, para evitar eso, también tenemos un manual en nuestra página que le da unas pinceladas, una guía, ¿no? A los profesionales, cómo ir viendo, detectando y tener esa conversación, tener esa confianza que los alumnados puedan confiar y saber que tiene un espacio seguro, porque la mayoría no lo denuncia porque tienen miedo a meter a sus padres en la cárcel. Tuvimos un caso eh, fue justo antes que salieron las dos chicas que fueron asesinadas en Pakistán. Y tuvimos un caso, nos llega un caso a través de una conocida. Y estamos intentando buscar un alojamiento para ella. Y claro, no era menor embarazada, no había una violencia física hacia ella. Entonces, no había ayuda, no había ayuda para ella. Estábamos viendo que las puertas se nos estaban cerrando por todos lados porque nosotros no tenemos acogimiento, no tenemos esos recursos para tener un piso de acogida, ¿no? Entonces empezamos a buscar y cuando salió la noticia de las niñas pakistaníes que habían sido asesinadas, nos volvieron a llamar la gente que habíamos llamado, ofreciendo ahora un espacio, ¿no? Tenía que ocurrir una desgracia para que nos hicieran caso en ese sentido, pero agradezco que nos llamaron. Esa niña no le llevaron de viaje para casarla, ¿vale? Pero ella en ningún momento quiso renunciar a su familia. Entonces, nos encontramos con esa barrera. Es una de violencias muy silenciadas. Claro, y además relativamente extendida también, ¿no? O sea, como decías, es una dinámica incluso global, podemos hablar de hasta qué punto, bueno, el debate del consentimiento, ¿no? Pero que es una práctica todavía muy común. Me imagino que viviéndolo desde España, como dices, no es solo la realidad que podéis tener con la gente sobre el terreno, sino como incluso en generaciones migrantes que están aquí, sigue siendo o siguen teniendo esa percepción. Nos comentaba gente por el chat que vivían en muchos casos, habían estado en Kenia, en Gambia o en otros países y para ellos era una festividad, incluso sus propias hijas las traían, a pesar de haberse criado en muchas ocasiones en España o en otras partes de Europa, para ser casadas o incluso para la practicación de la mutilación genital femenina, ¿no? Es decir, que volvían Sí, a su es país de así. origen.
es así, es así. O sea, el matrimonio forzado puede ser o sea, lo de consentimiento no es así, porque en la mayoría de veces las decisiones lo toman los padres, ¿no? Y le ponen en una situación la niña de no decir que no, porque nos han enseñado a obedecer lo que digan nuestros padres, y si no obedeces, pues te cae una maldición, etcétera, etcétera. A veces es casar para hacer un favor a un primo. Para si tú tienes los papeles ahí, el primo que pueda venir con los papeles, ¿no? Entonces te pone en una situación que tú eres el salvador de la familia y tienes que salvar a ese primo, entonces te empujan a esa situación, ¿no? La presión es tan mayor. Y es verdad lo que dices que es algo global. Siempre que hay en matrimonio forzado, no quiere decir que exista mutilación genital femenina. Hay comunidades aquí, europea también, que lo hacen, ¿no? En Latinoamérica, etcétera, pero no lo ven así ni ponen ese nombre. No ponen ese nombre de matrimonio forzado, pero es así. Y muchas que llevan a las niñas a la vuelta. De hecho, la comunidad somalí tiene, no sé si las otras comunidades hay un problema muy grave que lo están denunciando muchos jóvenes por TikTok, y lo que dice que es las familias ya a los 14, 15 años, si ven alguna rebeldía en la niña o niño, le llevan de vuelta a países como Egipto, Somalia o Kenia, en unos internados, se supone, para enseñarles la lengua somalí, enseñarles la religión, para que conozca su tradición. Pero esos espacios viven un infierno total. Entonces, niñas que han salido y niños están denunciando ahora. Espero que ese problema no lo tenemos en ese momento en España, porque la comunidad somalí es muy joven y muy, o sea, hay poco personas de Somalia aquí, entonces todavía no nos ha llegado, pero espero que esos países que ha llegado ese grito de esos niños que puedan hacer. Y ahí ocurre, pues no solamente eso, ese infierno que están viviendo en esos centros, sino al forzarles casar con hombres muy mayores que tienen tres mujeres, etcétera, etcétera, violaciones, y es una barbaridad en lo que está ocurriendo, y los padres pagan para que esos niños y niñas estén en ese internado. Entonces, todo eso es una violencia todavía oculta que no se conoce aquí en Europa. Yo me permito, me tomo la suerte de estar entrevistándote para poder hacerte una pregunta ya más al ámbito personal. Partiendo de toda esta vivencia, ya has dicho que lo que te da mucho la fuerza fue precisamente el tener una hija. Y yo te quería preguntar cómo vives el día a día, cómo con toda tu experiencia afrontas, pues estábamos hablando del programa con tu compañero y me decía, no, mañana no porque tenemos la manifestación, entonces hasta ahora no podría ser. Es un hecho que te ha atravesado y que pese a todo ello has hecho de tu vida también una bandera de tu experiencia y lo has reivindicado y lo has llevado a todo, ¿no? O sea, esto te ha atravesado personalmente y lo tienes presente y te condiciona completamente. Y además no eres ajena también al resto de realidades del movimiento feminista, de la política española, donde llevas viviendo ya mucho tiempo. Entonces, pues quería preguntarte cómo lo vives, ¿no? Y cómo al final has terminado haciendo tuya esa lucha. Pues bueno, y por desgracia, quizá esta no sería lo ideal, pero teníamos un problema cuando queríamos buscar una entrevista a alguien que pudiese darnos una de esas experiencias. Veíamos que muchas veces faltaban rostros, faltaban caras visibles, que sabemos que son luchas colectivas, pero por desgracia no hay tantos rostros que hablen en primera persona de lo que supone esta lacra. Es duro, como dije, que vuelvo a ser aquel niña cada vez que hablo de ello, pero es el camino que he elegido, porque era la única manera que podía visibilizar esto. Es la energía, esto me daba vida, me daba energía, me daba razón y motivo para seguir buscando esa justicia, ¿no? A veces te cansas porque ese no es un trabajo para mí, es parte de mi vida. Nadie me paga por ello. Entonces, es como tomar el café por la mañana. Yo me levanto y sé mi agenda. Tengo que ir al club de lectura, tengo que ir a esa reunión, tengo que hacer lo otro. Es mi agenda, es mi agenda, y no me quejo porque me gusta lo que estoy haciendo, porque cada vez que me escuchan, una persona eh, actúa, toma acción,
hace algo en relación con acabar con esta justicia, y yo he ganado. Cada niña que se deje de mutilar porque me han escuchado en algún momento, he ganado. Como la organización se llama Salva una niña, salva una generación, ni estamos hablando de hacer exactamente eso, ¿no? Mi hija, por ejemplo, es la generación salvada, y yo veo el resultado de ello y me hace muy feliz. El resultado lo veo, ella tiene 2 niñas. Esas niñas, esto ya es historia. Le contarán cuando tengan edad lo que le pasó su abuela, pero ya no existe en su vida, ¿no? Entonces, conseguir eso y que tenga llamadas que me cuenten cómo ha sido, qué han hecho, qué decisiones han tomado, gente que me he cruzado por su vida en algún momento en esa trayectoria, y que me digan gracias. Gracias por haber hablado, gracias por haber puesto toda la carne en la brasa, porque a mí, gracias a esto, hice esto y esto. Entonces, eso me llena, que veo que sí sirve de algo. Si no sirviera de nada, yo sería una frustración muy grande, pero aún así, hay días que te cuesta muchísimo más que otros días, ¿no? Te cuesta y quieres tirar la toalla, y luego cuando dices que no, que no, te levantas otra vez y sigues. Es la lucha de toda la vida porque es tu vida, ¿no? O sea, realmente es... Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Bueno, te iba a decir, funciona si consigo cambiar, incidir. Yo te puedo decir porque este programa lo tenemos todas las semanas, todos los días se emite en este canal, y la gente, decenas de personas que nos están transmitiendo el impacto y todo el apoyo y el cariño que hay. Y precisamente pues para ellos, para la gente que nos esté escuchando después, que nos va a escuchar en todas las plataformas, ¿qué les dirías? Que son, pues bueno, ya les he dicho, ¿no? Tomar conciencia y quizá actuar, ¿no? Pero ¿qué le pedirías a la gente que tiene un primer contacto con la realidad de lo que es la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso? ¿Qué dirías tú que tenemos que empezar a hacer para seguir combatiendo esta lacra? Pues informarnos más. Hay mucha información en nuestra página, en guías, etcétera, etcétera, pero hay otras organizaciones también que tienen muchísima información. Entonces, informarse, leer más, en consultar si tienen alguna duda, en si es un grupo de personas, si quieren una charla ahora con el Zoom, independientemente de donde estén, nosotros sí lo damos, le explicamos e intentamos aclarar la duda. No tenemos, ni tengo yo todas las respuestas, pero yo creo que con interés y juntas todo se puede conseguir. Pues que se informen más. Si ese tema lo quieren saber, eso es lo que le diría a las personas que nos escuchan. Pues nosotros de cierre, bueno, en este programa siempre pedimos de cierre a la gente invitada que nos haga una recomendación cultural para una película, un libro, bueno, que acerque a este tema o que simplemente pues sea algo con lo que cerrar. Entonces yo no sé si tú tienes algún libro, alguna canción, alguna película que, bueno, pues que quieras compartir y así pues nos lo ponemos esta tarde-noche. No sé si hay algo que quieras recomendarnos a todos para que leamos o veamos. Vale, música no sé nada, pero hay libro que me gusta mucho, que también tiene película, es la del Flor del Desierto, Mm. de Waris Dirie. Eh, es un modelo que cuenta su historia en relación con la mutilación genital femenina. También hay un documental que se llama La manzana de Eva, que pueden ver, que habla sobre en lo mismo, pero ese libro os recomiendo. Es muy bueno para poder entender, ¿no? Situaciones de muchas mujeres. Pues muchísimas gracias, quedan apuntados, yo desde luego lo tengo y gracias de verdad, Sasha, por contarnos el testimonio, por emocionarnos y ya además nos pones en la responsabilidad de hacernos también en buena parte partícipe a todo el mundo que ha escuchado para por lo menos ser parte activa cada vez que escuchemos este debate y poder tenerlo en presente cada vez que hablamos de todo ello. Pues Muchísimas gracias, os agradezco el espacio. Todo espacio es importante para nosotras, así que muchísimas gracias. muchas gracias a ti, Sasha, de verdad, un abrazo muy fuerte y espero que podamos vernos pronto. Adiós. Chao. Adiós.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Asha por la asistencia, por este testimonio tan impactante. Todo el mundo, ¿no? Encarna Aprende, qué horror, todo mi cariño, Fodoto, comparto tu dolor y te admiro como superviviente y la fuerza que demuestras compartiendo tu dura experiencia que sirva para que tomemos conciencia y nos movilicemos siempre en contra de esta barbarie. Yo ni siquiera sé qué palabras de apoyo darle, es terrible, que decía Gori, a mí me ha pasado un poco lo mismo y de verdad que cuando al principio estábamos buscando gente, yo insisto mucho porque es que es verdad, o sea, yo decía, me gustaría en Pandemia Internacional buscar una cosa que no sea el aborto tal y cual, que no es desmerecer, pero quiero decir, vamos a aprovechar para poner el foco en una de las distintas realidades que se vive en el mundo, en concreto sobre lo que nos ha tocado hablar esta semana, y yo de verdad que ha sido una de las entrevistas que más me ha emocionado hacer, que más me ha tocado, entonces bueno... siento que haya habido problemas con el audio en algún momento, que me decís que ha podido haber, que se ha cortado la conexión, pero bueno, hago vuestras todas las expresiones, se las voy a hacer llegar a Asha, lo voy a agradecer. Una pena quizá que por la hora igual nos hemos perdido algo, pero yo estoy seguro de que esta pieza en YouTube la tiene que ver todo el mundo, así que vamos a tener que hacer sí o sí una muy buena labor de difusión, que es lo que os tengo que pedir. Es un placer estar como siempre todos los martes con vosotros en Pandemia Internacional. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo esta jornada, que mañana 8 de marzo pues cada uno en su ciudad esté presente y que, como digo, pues hagáis vuestra, como decías, lo hagamos vuestra. Ahí quedan esas dos recomendaciones. Gracias de verdad y poco más. Un auténtico placer. Yo me voy a despedir, queda la recomendación que nos ha hecho Asha y yo. Un besito muy fuerte. Feliz martes, mucha caña el 8 de marzo y nos vemos la semana que viene. Adiós. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.